Hola, bienvenidos a todos a este segundo chat en vivo del Club EnfaBebé. Mi nombre es Gilda Stanco. Yo soy pediatra, tengo una maestría en nutrición infantil y soy de Venezuela, pero vivo aquí en México. Y hoy estoy muy contenta de verdad de compartir con ustedes el tema ganador de la última encuesta que se hizo para ver cuál era el tema que se iba a conversar en el chat en vivo. Era justamente la deficiencia de nutrientes en los niños de 1 a 3 años. Y hoy tenemos las preguntas que nos hicieron y vamos a ir contestándolas poco a poco. Tere Lisset nos hizo una pregunta muy interesante que habla de que cuál sería una dieta correcta para un bebé de 18 meses. Y de alguna forma, antes de entrar directamente a la pregunta de Tere, es recordar qué es una dieta correcta. Y una dieta correcta tiene de alguna u otra manera varias características, entre ellas tiene que ser completa, debe incluir todos los nutrimentos, debe ser suficiente, es decir, cubrir todas las necesidades específicas, tanto en cantidad como en calidad, especialmente lo que lo que está relacionado con la ingesta recomendada diaria para cada grupo de edad, para cada bebé. Tiene que ser equilibrada, es decir, tiene que proporcionar todas las cantidades de nutrimentos, por ejemplo, macronutrientes, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Debe ser inocua, es decir, debe ser realizada con medidas de higiene muy importantes y de alguna manera seguirlas adecuadamente y por supuesto tampoco tener ningún tipo de sustancia tóxica, pesticidas, situaciones que a veces pueden venir dentro de los alimentos. Debe ser variada, a veces es muy difícil que la dieta de nuestros chiquititos sea variada, pero debe ser de esa forma porque debe incluir los diferentes grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, la parte de carnes de origen animal, la parte de leguminosas, cereales, etcétera. Y adecuada, es decir, adecuada para su edad, para sus necesidades y un punto interesante, asequible, es decir, también tiene que estar dentro del presupuesto familiar y tomando en cuenta tradiciones y costumbres. En Venezuela, pues en la mañana todos desayunamos la arepita, pero aquí en México, pues ya estamos desayunando la tortillita con el huevito estrellado, ya en lo que es la parte del bebé. Entonces, para Tere, un punto interesante, ¿cuál sería la dieta correcta? Tiene que seguir todas estas características que conversamos y, por supuesto, ya al tener 18 meses el bebé debe estar incluido en la dieta familiar. Ahí les hago una recomendación importante, que es la siguiente. Tienen que revisar bien qué es lo que ustedes comen en casa, porque si hablamos y yo hago la recomendación dentro del consultorio, el pediatra la hace, que ustedes y les dicen, no, bueno, hay que incorporarlo ya a la dieta familiar, uno se pregunta, ¿y qué es la dieta familiar? Entonces, sí, de alguna forma hay que revisar muy bien qué es lo que se está comiendo en casa, si de alguna manera hay comidas que no son nutritivas y son con una alta carga energética, como por ejemplo pueden ser refrescos o pueden ser de alguna manera también golosinas que realmente no aporten ningún tipo de nutriente. Entonces, vigilar muy bien eso, pero ya a los 18 meses ya el bebecito debe estar incluido dentro de la mesa familiar. Luego, a continuación, vamos a hablar un poquito de otras preguntas que están relacionadas con justamente los hábitos de alimentación y un papá, y me encanta que un papá haya justamente hecho una pregunta, porque eso habla también de su compromiso con su bebé. Y Armando Silva nos pregunta que tiene una pequeña de 1 año 8 meses que tenía un peso y una talla baja, según lo que le había comentado su pediatra, y el pediatra le recomienda justamente un alimento de etapa 3 que le funcionó muy bien, de hecho solo se lo daba por las noches en este momento y en el transcurso del día le da sólidos como son fruta y verdura. El tema interesante es que él pregunta que él logra llegar a tomar una cantidad más o menos como de 600 mililitros, ¿no? Entonces, un punto aquí importante es que si ya la bebé superó su tema de peso y talla, cuando ya consulta con su pediatra, es fundamental entender que si está realmente siendo vista por el especialista, él es el que va a decidir de verdad si tiene que quitárselo, bajárselo, subírselo. Si ella está bien en peso y talla, ya el doctor le dirá si se necesita o no continuar justamente con esto. Pero si está comiendo bien y tiene ya su 1 año 8 meses, nuevamente, como le comenté anteriormente a Tere, que había comentado justamente sobre qué le daba a su bebé también de 1 año 8 meses, pues es estar integrado a la mesa familiar, es decir, una dieta correcta, pero nuevamente revisar qué es lo que se come bien en casa. Otra de las preguntas que también nos hicieron es que hay una pequeña de 1 año y 8 meses y dice que si es momento, esta mamá pregunta, de darle ya pescados o qué otro tipo de alimentos sólidos le puede dar. Nuevamente,
debe estar integrada a la dieta, pero por lo menos en el caso de los pescados, quería hacer un pequeño comentario, es que podemos ya a partir de las nuevas guías que han salido en lo que respecta a alimentación complementaria del 2017, el pescado se puede comenzar a dar sin ningún tipo de problema a partir del sexto mes cuando arrancamos la alimentación complementaria. Entonces, el pescadito es una fuente muy rica, dependiendo del tipo de pescado, de lo que son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Entre ellos también tenemos justamente el DHA, el omega 3 y el DHA. Y esos ayudan a todo lo que tiene que ver con desarrollo cerebral. Entonces, si no se lo está dando mamá, mi recomendación es que lo introduzca tranquilamente y siempre, por supuesto, de la mano de su pediatra o del nutriólogo de confianza. Luego, otra usuaria nos pregunta que su bebé tiene 1 año y 11 meses y le gustaría, nos gustaría preguntarnos cómo puede hacer para que coma mucho más variado, ya que casi siempre come lo mismo, pues aún no quiere masticar bien los alimentos mucho más sólidos. Y asimismo, a esta usuaria también sumo otra pregunta que es de Stephanie Maestre, que nos dice que ella tiene un niño de 1 año y medio y que no quiere comer y qué debe hacer. Fíjense, una de las consultas más importantes con el pediatra es que su niño no come, es decir, cada vez que vienen a la consulta, muchas veces dicen, es que mi bebé no come bien, no come variado, come más lento, quiere un solo alimento y ahorita ya no lo quiere. Es importante entender un poco que el bebé durante el primer año de vida crece de manera muy acelerada. Entonces, prácticamente un bebecito que pesa 3 kilos, ya prácticamente al sexto mes de vida pesa 6. Yo les pongo un ejemplo, si ustedes pesan 50 kilos, imagínense en 6 meses tener 50 más, es decir, duplicar su peso. ¿Qué significa? Que de alguna forma la ingesta y obviamente el crecimiento del bebé durante este tiempo es muy acelerado, por eso es vulnerable a cualquier tipo de deficiencia nutricional. Pero ya cuando el bebé tiene ya y cumple su año de edad, sigue ese crecimiento, sin embargo se enlentece un poco más. Entonces, obviamente el apetito del bebé también va a disminuir. Entonces, muchas mamás piensan que lo que comía durante el primer año, pues ese es el apetito normal del bebé y resulta que a lo mejor ahorita ya no quiere comer o tiene algún problema o tiene una situación. Sin embargo, es simplemente un parte de la curva en donde venía acelerado y posteriormente esa velocidad tanto de peso como talla al disminuirse hace que también el apetito pues sea menor y pues no, la ingesta no sea tan alta. Sin embargo, siempre hay que estar pendiente y consultar al pediatra en el caso de cualquier duda. Y otro punto interesante también es que cuando se van acercando al segundo año de vida y un poquito más allá, hay una tendencia a evitar nuevo tipo de alimentos los bebés. Esa tendencia es denominada muchas veces por nosotros como neofobia, es decir, es justamente el tema de evitar o tener una aversión a un determinado alimento que en un momento se le introdujo dentro de la dieta, pero que no le fue agradable o realmente el sabor tal vez no fue lo mejor que él quería, tal vez fue desagradable para él y posteriormente cuando lo queremos volver a introducir, al bebé le cuesta nuevamente la aceptación. Entonces, generalmente va a preferir los que más le van a gustar. Por eso hay que estar muy pendiente con ellos en esas situaciones y muchas veces cuando nosotros vamos a ofrecer un alimento nuevo dentro de la dieta, pues siempre no decirle tanto que ese alimento es bueno para ellos, sino que sabe bien. De esa manera, poco a poco se puede superar la situación del rechazo que pueda tener a este nuevo alimento. La otra cosa importante que hay que entender bien, especialmente como papás, es que hay que tener mucha paciencia. Un punto interesante también es que cada vez que vayan a introducir este alimento, coloquen y se lo ofrezcan por lo menos 8 a 10 veces. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy comiendo hoy dentro de mi plato un pedacito de aguacate y el bebé rechazó el aguacate tal vez por el sabor, la textura, por algún tema particular, yo se lo ofrecí ese día. Posteriormente, al día siguiente, si volví a hacer una ensalada y le coloqué aguacate, se la ofrecí. Si 2 días después volví a hacerlo, nuevamente lo coloco en el plato. Es decir, lo voy exponiendo al alimento, no se lo voy quitando del plato para que de esa forma él pueda aceptar cada vez mejor el alimento a medida que va pasando el tiempo. Un punto también interesante es que estas neofobias que le comentaba, es decir, este rechazo al alimento, porque a lo mejor en un determinado momento fue desagradable, se va quitando también con el tiempo. Entonces también la paciencia es fundamental y crear la rutina y el hábito de que esta alimentación sea cada vez más variada y completa.
Luego, continuando con las preguntas que nos hicieron también en lo que es la parte del chat, otro papá nos pregunta, ¿en qué me puedo basar para saber si le estoy dando una correcta dieta a mi hija de 1 año 8 meses, ya que ahora dicen que no habría que darle fruta después de comer y que si eso es verdad? Es interesante la pregunta porque a veces hay muchas modas, muchas cosas que salen también dentro de lo que es la parte de la red social y entonces uno pregunta, ¿será cierto, no será cierto, se la tengo que dar después o es malo dárselas después? Realmente no es verdad, se le puede dar perfectamente después de la comida, se le puede dar como colación, se le puede dar en batidos. Punto interesante es siempre tratar de dar la fruta entera. Primero porque le permite a la bebé también conocer de alguna forma las texturas, poder saborear la fruta. También la fruta entera tiene una alta cantidad de fibra que ayuda a la bebé también a nivel intestinal para muchas cosas, desde formar una microbiota más sana, también para evitar problemas de alguna forma que estén relacionados con dificultades o cambio en el patrón de evacuaciones. Entonces, de esa forma la bebé también se va adaptando al comer la fruta entera, que también le va a dar más saciedad también a la larga. Y evitar, por supuesto, todo lo que son jugos. Entonces a veces uno dice, bueno, no le estoy dando la fruta entera, entonces se la ofrezco en jugo. Les sugiero que el jugo lo limiten dentro de lo que puedan y por supuesto que sean jugos naturales, que no sean jugos que sean industrializados o procesados, que tienen a lo mejor una alta carga de azúcar. Entonces, sí le puede dar papá su fruta después de la comida o se la puede también, como les comenté, en la colación. Es excelente, tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales que permiten, más la fibra, que le permiten un buen crecimiento a la bebé. Almendra Sánchez nos pregunta que ella dice tiene un bebé de 1 año 3 meses que le cuesta comer y si hay algo que no le gusta se mete los deditos a la boca, luego y se saca el alimento. En verdad le cuesta ya que solamente toma pecho y en las noches se levanta cada hora. Un consejo para poder cambiar ese hábito que es tan agotador para Almendra. Un punto importante es que hay que consultar al pediatra, hay que ver de alguna manera cómo él la puede orientar. Es importantísimo mantener la lactancia materna, eso es importante especialmente para la bebé porque le permite tener un mejor crecimiento y desarrollo, la protege contra infecciones, hay miles de beneficios que va a obtener a través de la lactancia materna. Entonces, mantener la lactancia materna es fundamental. Ahora, ¿qué sí es importante? También establecer una parte de hábitos y de patrones y de rutinas. Entonces sí es importante que consulte para que esa rutina que de alguna otra manera usted pueda estar haciendo, que a lo mejor no es correcta y por la cual se levanta a cada rato la bebé, pues se pueda corregir. Pero una pequeña sugerencia o recomendación es que puede en el momento de que ya está en la noche la bebé, pues usted la puede alimentar, la amamanta, la puede bañar, la relaja de esa manera y la acuesta. Es importante que los bebés duerman de noche, especialmente a esta edad, porque ya este bebé tiene ya 1 año 3 meses, porque en la noche se segrega la hormona de crecimiento y la bebé va creciendo adecuadamente y esa hormona de crecimiento permite no solamente crecimiento físico, sino también tiene otros beneficios en el cuerpo. Entonces, sí es importante que la bebé duerma bien, no solamente usted, sino también la bebé, motivo por el cual es importante que pueda establecer estos patrones de hábitos correctos y también las rutinas para la chiquitita. Si tiene alguna duda, consulte con su pediatra. Yo estoy segura que él la va a apoyar y la va a orientar y de esa forma va a poder dormir usted tranquila y la bebé también va a aprovechar mejor sus noches. Otra mamá, vamos ahorita a hablar un poquito de parte de otros temas que también está relacionado con la deficiencia de algunos nutrientes, pero fíjense aquí, la Arcelia Nodal nos pregunta y dice que su niña tiene 19 meses y considera que come bien y prácticamente, como dice ella, come literal de todo. Solo que no sé si esté bien que coma cosas que estén fuera de tiempo por su edad y ella refiere como por ejemplo grasas, carnes rojas o carne de cerdo. Aquí sí, la recomendación, Arcelia, es que si hay dudas, siempre consulte, pero también una de las reflexiones importantes es que cuando habla de las grasas no se pueden limitar en los bebés menores de 2 años. Las grasas deben estar dentro de la dieta porque una gran parte de la composición del cerebro es justamente grasa. Sin embargo,
también es importante no solamente la cantidad de grasa que pueda recibir durante estos 2 primeros años, sino también la calidad de la grasa que también la bebé pueda ingerir durante este periodo. Entonces, hay que cuidar muy bien la calidad de la alimentación, y uno de los ácidos grasos que forma gran parte de lo que es, por ejemplo, corteza prefrontal o materia gris dentro del cerebro es justamente el DHA, que es el ácido docosahexaenoico. Y obviamente este viene de fuentes como el pescado, viene también de la parte de ciertas algas y por supuesto también dentro de lo que es ciertos productos fortificados con él. Entonces, muy importante con las grasas no eliminarlas. Con respecto a carnes rojas y con respecto a la carne de cerdo, normalmente las carnes, como les comentaba anteriormente, dentro de las guías a nivel internacional se pueden ya recomendar a partir del 6º mes. Siempre la introducción va a ser progresiva, sin embargo, se pueden dar precisamente para evitar la anemia por deficiencia de hierro. Y Miriángela Villegas nos pregunta, por ejemplo, ¿en qué alimentos ella consigue más nutrientes? Es interesante este punto porque de alguna forma, cuando hablamos de dieta variada, es que yo debo consumir diferentes tipos de alimentos, no solamente uno que lo tenga todo incluido. Entonces, deben ser varios tipos de alimentos los cuales me van a permitir de alguna manera llegar justamente a cubrir las necesidades que el bebé pueda tener. Entonces, aquí la recomendación sería consultar para poder tener una orientación adecuada sobre lo que es una dieta variada y por supuesto evitar cualquier tipo de alimentos, como comentaba anteriormente, que sea rico en energía pero lamentablemente muy pobre en nutrientes, como es la comida chatarra. Floricela Borges y Clau Sedano, son dos mamás que nos preguntan acerca de que sus bebés, por lo menos en el caso de Floricela, que tiene 19 meses, tiene etapas que come bien y tiene etapas que comen no tan bien. Y le gustaría saber qué alimentos son más necesarios. Y lo mismo también pregunta que su hija de 3 años pues casi no quiere desayunar. Bueno, el desayuno es fundamental dentro de lo que es justamente las comidas diarias. Sin embargo, aquí en el caso de que hay etapas que come bien y que no, como había explicado anteriormente, los bebés tienen este periodo en donde la velocidad de peso y talla, es decir, va disminuyendo en el tiempo, especialmente en lo que es la etapa de los bebecitos por encima ya de 1 año en adelante y luego de 2 años, que son la etapa preescolar, y obviamente el apetito disminuye un poco. Entonces allí tener un poco de paciencia, nuevamente, consultar si se necesita alguna recomendación en particular, ver y hablar con el pediatra para ver cómo se encuentra el peso y la talla y si está bien en ese sentido, entonces no preocuparse y comenzar a ofrecer diferentes tipos de alimentos. Recuerden también una cosa, los bebés requieren alimentos que sean sencillos, que sean variados. A veces a ellos les gusta comer solamente un tipo, entonces depende de nosotros también colocar dentro del plato gran variedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las frutas y de las verduras. Sé que al principio pareciera que no les van a gustar, pero yo creo que si nosotros nos esforzamos un poquito como mamás para hacer diferentes tipos de preparaciones, por ejemplo, si nosotros tenemos la calabacita, la rallamos y la colocamos en una tortillita, de esa manera podemos ofrecer vegetales a través del huevito, o si de repente hacemos un batido, ofrecemos la fruta también con la parte de la leche y entonces nos puede ayudar, o de alguna forma, por ejemplo, podemos tomar el betabel, parte del brócoli, etcétera, y hacer a lo mejor como una pequeña ensalada que sea como colorida, variada, en forma de animalitos o frutas o formas. También hace que el bebé se sienta estimulado a comer. A veces no tenemos mucho tiempo, pero sí hacer un esfuerzo porque también en la comida entra y también en los chiquititos, pues a través de la vista. No tiene que ser gourmet, tiene que ser sencilla, pero tiene que cumplir justamente todos estos parámetros para ser adecuado en el sentido que debe ser variada. Daniela Fernández nos pregunta, por ejemplo, ¿qué signos de deficiencia de nutrientes podría encontrar en su bebé? Aquí lo importante es que consulte con el pediatra. Él es el que de alguna manera a través del examen físico podrá ver si el bebé tiene algún signo físico que pudiera estar relacionado con justamente alguna deficiencia, puede ser de hierro, etcétera. Sin embargo, él es el que va a decidir qué tipo de exámenes le puede hacer y de qué manera lo va a detectar y qué es lo que le va a mandar como suplemento. Sí quería de todas maneras hacer una pequeña acotación con respecto, por ejemplo, a la deficiencia de vitamina D. Es importante suplementar
suplementar durante el periodo de la lactancia materna con vitamina D, porque en México lamentablemente la vitamina D, la deficiencia de vitamina D es un problema de salud pública y 6 de cada niños tiene justamente en México este tipo de situación. Entonces sí es importante consultar con el pediatra para ver qué recomendación le puede hacer. Lo mismo con la parte del hierro para ver qué periodos son críticos precisamente para que pueda solventar este tipo de situación o deficiencia de nutrientes. Livia Jiménez nos pregunta y dice, mi bebé tiene 1 año y 2 meses y ya no quiere tomar ningún tipo de leche. Y Lluvia Mares nos pregunta, estas dos preguntas de las mamás, que si es malo darle leche diaria a los niños de 2 años, de qué alimentos podemos obtener más calcio. Los alimentos que realmente van a proveer mayor cantidad de calcio son justamente la leche, todo lo que son los quesos y, por ejemplo, yogures. Es decir, todos los productos de origen lácteo son los más ricos en lo que es la parte de calcio. Recordemos que el calcio es fundamental para este bebé que está formando justamente su pequeño esqueleto que va creciendo cada día y también la parte de reforzar sus dientecitos. Entonces es importante que si no le gusta de repente pues la leche, hay otras alternativas. Buscar quesos, que especialmente los que son blancos como panela, y no ricos tanto en grasa, pero sí de alguna forma que sean frescos para que de verdad el bebé pueda obtener de allí una fuente adecuada de calcio. Y el yogur también es una muy buena fuente de calcio también para el bebé. Entonces, estar pendiente de hacer la dieta variada y cuando tengamos la parte de la leche, a lo mejor podemos mezclarla con la fruta para hacerle un batido, hacer un smoothie. Hay helados que podemos hacer con leche que también pues pueden ser justamente vehículos para la parte de lo que son los nutrientes tan importantes como por ejemplo el calcio. Lau Torres es otra mami que nos pregunta y dice, ¿qué alimentos son los ideales para mi bebé de 1 año 3 meses? ¿Y qué tan bueno es malo o darle leche entera a esta edad? A partir del año de edad se puede recomendar dar leche entera de vaca sin ningún tipo de contraindicación. Entonces, a partir ya de esa edad se puede dar leche entera. Sí es importante recordar que dependiendo de lo que el pediatra le recomiende, si hay algún signo de deficiencia o alguna situación, obviamente hay fuentes que están más diseñadas tal vez para él por su grupo de edad y entonces pudieran ser de alguna forma vehículos de otros nutrientes que permitan también crecimiento, como pueden ser hierro, como puede ser la parte del DHA, como pueden ser otros. Pero lo importante también es que si de alguna forma la bebé está siendo amamantada, no es necesario darle ningún tipo de leche, sino continuar con la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años o más. Diana Martínez también pregunta y dice, mi bebé tiene 1 año y 1 mes y está pasadita de peso, le doy comida correspondiente a sus meses y dice que aún no camina. A esto o la pregunta de Luis Ciarelli, y nuevamente felicito a los papás que participan, dice, mi bebé tiene 10 meses, pero está muy baja de peso, yo creo que come bien, que puedo darle para que suba de peso. Aquí la recomendación es la consulta con el pediatra. Él va a hacer el ploteo, es decir, va a colocar el peso y la talla en las tablas correspondientes para ver cómo se encuentra justamente el bebé, si de verdad hay algún problema de peso o si de verdad hay algún problema por lo menos en la parte de talla, es decir, si está bajito o si está muy alto en el peso. Y hará la recomendación necesaria o la referencia necesaria para el nutriólogo para poder dar la recomendación. Con respecto a la mamá que pregunta, que dice que su bebé todavía no camina y tiene 1 año y 1 mes, es importante que el pediatra también evalúe los hitos justamente del neurodesarrollo, es decir, cómo está y normalmente pues de esa forma decidir si tiene que hacer o no una intervención, si está tardío o si está adelantado por la edad. Eso solamente lo puede hacer el pediatra, entonces mi recomendación es que justamente lo consulten y le pregunten a él acerca de este tipo de inquietudes. Adri Soto pregunta con qué alimentos mi bebé que tiene 1 año puede fortalecer sus defensas para no enfermarse en estos climas que son tan variados. Ahorita estamos pasando por época de calor, ahorita hace un rato estaba haciendo más frito aquí en México. Entonces es importante que si ella está amamantando a su bebé, es continuar. Lo que de verdad va a proteger a un bebé para cualquier tipo de proceso infeccioso, y eso está demostrado en múltiples estudios, es justamente la leche humana. Entonces, dar lactancia materna durante este periodo es fundamental y eso va a hacer que su bebé no se enferme. Si por alguna razón no está dando lactancia materna, pues simple y llanamente una dieta variada, es decir, que el bebé, como ya debe estar integrado a la mesa familiar, coma bien de todo.
nuevamente volverles a recordar, y sé que a veces soy un poco insistente en ese sentido, es revisar qué realmente come la familia. Muchas veces el bebé siempre aprende por imitación. Entonces, de alguna forma, si ustedes comen alimentos que no son saludables o que no hacen la dieta variada, también el bebé de alguna forma va a haber influenciado no solamente su crecimiento, sino también su salud. Entonces, es muy importante que la dieta sea la correcta, y si está dando leche materna, esa es la mejor protección contra cualquier proceso infeccioso. Mar García habla de que tiene una pregunta, tiene un bebé de 1 año y dice, ¿existen alimentos que pudieran mejorar su desarrollo mental? Y entonces, un punto importante con la parte de desarrollo mental, y cuando a veces nos preocupamos por eso como mamás y se lo preguntamos a los doctores, siempre es importante recordar que el desarrollo mental es multifactorial. Depende de la genética, es decir, depende de lo que mamá y papá le dan a ese bebé dentro de sus genes. Pero asimismo también depende de la alimentación. Si esa alimentación es correcta, si esa dieta es variada, suficiente, adecuada, etcétera, va a permitir justamente también que el desarrollo mental sea bueno. Hay nutrientes importantes que apoyan también la parte del desarrollo cognitivo, pero hay que comer de todo. Y aparte de la parte genética y la alimentación, obviamente la estimulación. Entonces, de alguna forma, que el bebé pues sea estimulado adecuadamente, y entonces de alguna manera pues también pueden consultar con el pediatra para ver cuáles son los ejercicios necesarios para poder estimularlo y para que ese bebé pues esté muy bien. Y la última pregunta que tenemos acá es Alejandra Almaraz, que nos pregunta si es verdad, por ejemplo, darle la verdura al vapor, ya que darla hervida, piensa ella que se puedan perder los nutrientes. Entonces aquí fundamentalmente se pueden dar al vapor, se pueden dar hervidas. Obviamente si las hervimos por un tiempo muy prolongado van a perder parte de lo que son sus nutrientes, porque por ejemplo muchas vitaminas son termolábiles, es decir, se pierden con la cocción. Sin embargo, por ejemplo, durante los primeros añitos, el primer añito, a veces damos las verduras en puré, y de alguna forma luego posteriormente vamos aumentando la textura. Entonces mientras vamos preparando estos alimentos, generalmente no los damos al vapor. Todo depende más que todo de lo que es el periodo del neurodesarrollo del bebé, y entonces en base a eso pues también la alimentación va a cambiar o no en la forma de preparación. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Fíjense que nos han llegado también preguntas también por el chat, y fíjense la siguiente. Ale RH nos pregunta, ¿a los 6 meses se pueden dar jugos? Y es un punto interesante con respecto a esto, porque como les comentaba, lo mejor siempre es dar la fruta entera. Podemos dar jugos, sin embargo, no deben tener azúcar añadida, no deben superar cierta cantidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma la fruta siempre es lo mejor. Cuando comenzamos al 6.º mes, podemos de alguna forma tener cuidado en la preparación de las mismas. Pueden ser, por ejemplo, en forma como de pequeñas compotitas, o sea, que les permiten de alguna forma a el bebé poderlas tolerar más fácilmente, y va comenzándoselas a probar. Luego, posteriormente, en la medida que el bebé va creciendo, podemos disminuir, por ejemplo, la forma en que las vamos preparando. Por ejemplo, como si lo vamos triturando y las hacemos demasiado líquidas, hacerlas un poquito más grumosas, en donde queden pedacitos de fruta un poquito más grandes, y entonces de esa manera el bebé puede comenzar a apreciar otras texturas que le permiten, por supuesto, en su aprendizaje durante esta travesía de la alimentación. Marlene nos pregunta, a mi bebé de 8 meses todavía le tengo que sacar el aire después de cada comida. Entonces, el punto importante es que en la medida en que el bebé va creciendo, pues obviamente nosotros vamos también dándole como los golpecitos para que no tenga la parte del aire. Aquí lo importante es que depende de la técnica de alimentación. Si la mamá la está amamantando y de repente de alguna forma esa técnica no es adecuada, puede tragar un poquito más de aire. Entonces se necesita justamente comenzar a ayudarlo para que pueda salir el aire. Entonces, nos han quedado varias preguntas. De verdad, encantada de haber compartido con ustedes. Todas las dudas que posteriormente ustedes nos han mostrado dentro del chat van a ser contestadas más adelante. De verdad, les agradezco que se hayan conectado, y si quieren, por favor, entren a la página de Club Enfabebé, y ahí de alguna manera podrán también encontrar otros tips y otras recomendaciones. Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día.